Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Las Noches con Sentido Radio. Recuerden, @Las Noches con Sentido y de igual manera, @OrbePromo. Está la transmisión por Facebook Live, para favor, para que lo compartan. Y gracias por estar con nosotros aquí en esta noche. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos con más teatro y tenemos aquí presentes a... María Muñoz. Y... Francisco Echeverría. Perfecto, y ellos vienen a hablarnos de El dibujo del dragón. Un aplauso, por favor. Dibujo del dragón. Bienvenidos, chicos. Gracias. El dibujo del dragón, cuéntenos. Muchas gracias. Se oye muy bonito el título. Sí, ¿verdad? Sí, Sin sí. embargo, digo, es una obra muy bonita, pero es muy cruel. Porque es una obra que hablamos de la guerra, sobre cómo impacta la guerra a los niños. Mostramos dos posturas de los niños que son los más vulnerables en los conflictos bélicos, pero hay dos posturas: el niño que está expuesto a la realidad crudamente con las noticias, estando viendo toda la realidad, y otro niño que por causas circunstanciales está más en una fantasía. Entonces es enfrentar estas dos perspectivas, de que uno confía en que hay esperanza, que la guerra va a terminar, y eso es lo que representa el dragón, esa esperanza, ese dragón es la esperanza de que la guerra puede parar. Y el otro niño ya está más lastimado y más reacio a que exista una esperanza. ¿De dónde viene este texto? ¿O por qué poner este tipo de texto? Pues en inicio, la directora del montaje, que es la que nos hace la invitación, de Yutlani Teatro, ha sido lectora de María Inés Falconi. María Inés Falconi es una autora argentina y tiene un libro que se llama Pedro y la guerra. Entonces, en esta guerra, en este libro se aborda precisamente esta problemática. Con la visión que tiene Silvia, yo digo que es una muy excepcional narradora escénica, se crea esta puesta en escena que se llama El dibujo del dragón. Y entonces, pues bueno, es la versión hacia la escena de una novela, un original de una novela. ¿Y esta es una primera temporada que hacen de esto? Esta es una primera temporada. La obra la empezó a fraguar la directora desde hace 12 años, que la quería montar, y por una cosa, por otra, no se podía. Ella misma decía, ¿cómo hacer el tratamiento si vamos a ir dirigido a los niños? Porque Yutlani normalmente hace teatro para niños, y este año nos dijimos no. Y entonces, ¿cómo lo iba a adaptar? Fueron cambiando, después vino pandemia y demás, y hasta ahora la estrenamos el sábado pasado, y sí, es la primera temporada. Y digamos que el primer, hacer así que ya corrida como tiene que ser, ¿no? Ya, sí. Sí. Y tristemente, pues es un tema muy vigente, ¿no? Digo, ahorita en el ojo del huracán tenemos una guerra, un genocidio, una hambruna, y pues queda el tema muy vigente finalmente. Bueno, atemporal totalmente. Puede ser ahorita, lo hubieran puesto hace 10 años y Sí, todo. O sea, siempre. son temas que como sociedad seguimos careciendo de todo esto, ¿no? Y que de una manera, aunque si no vivimos en una guerra bélica, pero aquí vivimos en guerra Claro. siempre, Claro, por y una o por otra cosa, ¿no? de hecho, lo comentábamos, ¿no? Y bueno, hablamos de las infancias, de la violencia, cómo les puede afectar, y lo que retomamos en algún momento, y ni siquiera a veces, digo, la guerra es como lo más álgido que puede haber, pero a veces la violencia misma que sufren en una sociedad o con la misma familia, ¿no? Cómo afecta, cómo la infancia se va afectando en estos conflictos. Y aparte de la infancia, yo creo que también a los adultos, pues ahí nos hace reflexionar muchas cosas en relación a, pues justamente qué es lo que estamos dejando a estas infancias, ¿no? Claro. Este punto es bien interesante porque el libro en original es un texto que está dirigido a los jóvenes. Sin embargo, el planteamiento para nosotros es no. O sea, estamos hablando sí esencialmente de teatro de títeres, pero es teatro de títeres inicialmente concebido para adultos. O sea, dejamos de un lado lo infantil en el asunto de la anécdota quizá, pero realmente la experiencia de estar en el montaje, me parece que sí es una experiencia difícil. Sí tuvimos, ahora para el estreno tuvimos pues varias crisis. Okay. Tuvimos algunos llantos,
Pues porque todo se conjuga, ¿no? El tema, esencialmente que es la guerra, pero por un lado tenemos a los títeres, por otro lado tenemos teatro de sombras, por otro lado tenemos imágenes realmente crueles en un proyector. Entonces sí es una experiencia pues dirigida inicialmente a adultos, ¿no? Y nuestro público objetivo sí es de adolescentes y adultos. Que es realmente los que de alguna manera pueden también replicarlo en las infancias, ¿no? Porque de Claro. alguna Claro. manera, pues también nosotros como adultos replicamos y damos ese mensaje también a las infancias que tengamos en casa o con que convivamos con alguien, ¿no? Claro, y aparte, por ejemplo, con Silvi lo comentaba, es cuidar cuál va a ser la estética de estas imágenes que tenemos, porque no es llevar y exponer lo que está en las redes Claro. constantemente, ¿no? ¿Cuál es el manejo? Entonces hay un manejo muy interesante del contrapunto con la música, con las imágenes, y que pues finalmente eso hace una experiencia más impactante, ¿no? ¿Y ustedes cómo lo toman? O sea, desde el aspecto en que ustedes, atrás justamente del títere y todo esto, ¿cómo lo interpretan? O sea, ¿ustedes cómo lo toman? Híjole, fue O, una o di la revelación. pregunta que no. No, claro, es muy buena pregunta. Para nosotros todavía los últimos ensayos fueron una revelación. El lugar donde estábamos ensayando era un lugar muy íntimo y entonces se fue convirtiendo como vaya una experiencia más. Estamos ensayando una obra, el tema es claro, lo que queremos decir está perfectamente planteado, pero en el momento en que eso lo llevamos ya al escenario, este, tuvimos una plática con la directora saliendo de nuestros últimos ensayos Ujú. y se queda viéndonos y nos dice, a ver muchachos, creo que las cosas están planteadas y lo único que quiero es que dejen ir las cosas. Este, realmente la dinámica aquí es más sincera, es más cruda, es más dejar fluir el texto y realmente hubo una transición, este, pues yo creo que sí fue de shock. En primer inicio fue Emocionante. de shock para todos. Y si es la adaptación, el texto en inicio, pues es un texto mágico, ¿no? Claro. Y finalmente ya al llevarlo a la escena, sí fue un proceso, híjole, de shock. Fue doloroso al final, porque sí nos dimos cuenta que si bien nosotros estábamos ensayando una obra, pues la obra tenía como bifurcaciones y raíces y tenía ramificaciones para un montón de lugares. Aparte, digo, a mí se me hizo difícil al principio, bueno, siempre no el texto a lo mejor lo voy tomando más ligero, ¿no? Ay, vamos trazando mientras no entrometernos más. El texto ya lo tenía escrito en general desde hace 2 años, yo creo más o menos, y así lo tuvimos y nos dijo en los últimos ensayos, hay que actualizar las cifras, deben de haber variado algún poco las Claro. cifras por la ONU y demás, y más con lo de gas. No, bueno, o sea, las cifras no variaron un poquito, las cifras variaron enormemente, enorme. O sea, era algo, de repente nosotros, o sea, en la investigación ya actualmente las últimas cifras son 460 millones de niños viven en lugares donde hay conflictos bélicos. 400, o sea, decimos, ni siquiera es poderlo imaginar, ¿no? En otro de los textos que tenemos solo en Gaza son 50,000. ¿Cómo es posible, no? Cuando nosotros estábamos manejando, creo que todavía cifras de 20,000 al principio. Y dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento Incrementó de pasamos? esa manera, Claro. ¿no? Entonces, enfrentarnos a eso, pues es muy duro. Yo le decía, no me cambies el texto porque me mata, ya no me. No, es No, muy nada más de leer difícil. los Es muy números dices, difícil. ahí encargo, ¿no? O Claro. sea, ahí Sí, me claro. bajo. Y en la obra tenemos los dos niños que llevan como el protagonismo, bueno, son niños, son títeres, y los adultos, que somos esa versión pues rancia, que somos esa versión fuerte, que somos esa versión que genera la guerra Claro. finalmente. Oye, o sea, realmente es algo muy, muy, pues, con mucha enseñanza. A veces dicen que el teatro a veces no te educa. Sí, muchas veces sí,
te puede hacer reflexionar, te puede llegar a una cierta lección, pero sobre todo también con lo que te hace más sensible, ¿no? Claro. Y de repente pensar que no solamente los problemas los tenemos en la casa, en cuatro paredes, sino que realmente hay veces que la situación es muy difícil, Sí, no claro. solo en nuestro país, sino en todo el mundo, y que si también nosotros como seres humanos no somos empáticos de repente, si a veces no lo somos ni con nuestra misma familia, o sea, imagínate querer resolver nosotros el mundo con algo, pues es imposible. Claro. Pero yo sí creo que replicando obras como las de ustedes, invitando al público y que de alguna manera deje una reflexión, yo creo que eso es un aporte bastante, pues bueno, ¿no? Para que pueda haber algo de sensibilización en esto, ¿no? Sí, la palabra que utilizas es muy atinada. O sea, realmente lo que nosotros pretendemos con esto es generar empatía, ¿no? Ujú. Ese es el meollo del asunto, Sí, ¿no? claro. Y como dices, sí muy actual, pero muy actual en todo momento. Y No, eso es sí. una tristeza. Pero mire, duele, pero se tiene que hablar de eso. Sí. Desafortunadamente, o sea, a veces también el venderle también a las infancias que el mundo es color de rosa y que todo va a estar bien y todo no es, la verdad no. También a veces hay que hablar pues, con los números rojos, ¿no? Claro. Porque pues tristemente para allá vamos, o sea, cada vez hay menos agua, vemos como hay desastres naturales por todos lados y eso los niños lo ven, ¿no? Entonces también sería, bueno, desde por la perspectiva de los papás, pues quítenle las tablets a veces de repente, que convivan más entre Claro. ellos, que platiquen más con su familia, que los hagan realmente ver información que los nutra y que también sea una preparación para ellos para un futuro cercano, porque ellos, ¿qué tardarán en dar el brinco a adolescentes y de Un ahí a poquitito. jóvenes, la Ujú. universidad o lo que cada uno de ellos haga? Y entonces, imagínate de aquí a 20 años ya qué mundo vamos a estar. Estamos en Claro. 2025, 2045, no quiero ni imaginar las cifras justamente que das tú. Imagínate ¿Cómo? en 20 Claro. años, cuando ellos ya tengan más capacidad de poder hacer algo. Y además, si Entonces, no hubo un correcto enfoque, ya no solo en que lo puedan ver, sino en que lo puedan hasta provocar. no, Y es exacto, imagínate. ¿no? Claro. O sea, porque vamos Claro. creando, finalmente los niños van siendo replicadores de lo que van viendo socialmente. Bien, y viene la revolución de la inteligencia artificial, entonces ahí te encargo, ¿eh? O Sí, sea, claro. que también, o sea, si de ahorita ya ¿Qué todo tal? es inteligencia artificial, Ah. pues ya te encargo unos 5 años, ¿cómo vamos a estar? No A lo lo mejor sé. nosotros tres aquí vamos a estar por inteligencia artificial. No, de verdad. Ojalá que no. Sí, ojalá que no, porque esto es vivencial, Claro. pero para eso vamos. O sea, realmente. Tristemente sí. Exacto, Sí. para eso vamos. Pero bueno, inviten por favor al público, chicos. Por favor, inviten. ¿Cómo, dónde, cuándo, de a cómo? Todo el chisme completo. Pues los invitamos, los boletos están en Boletópolis. Nosotros nos estamos presentando en esta temporada los sábados a las 4 de la tarde hasta el día 13 de septiembre. Y el Centro Cultural El Hormiguero se ubica en Gabriel Mancera. Gabriel Mancera, 1539, casi esquina con el eje 7 en la colonia del Valle. muy cerca del Metro Zapata. Y aparte, hoy, los jueves, o sea, todavía tienen unas horas, hay boletos al 2x1. Eso. Entonces, No importa si los quieren no van comprar a- para este sábado o para los sábados subsecuentes. Pero se le respeta Sí, la claro. promoción. Ajá. en Y si jueves. no es en jueves, pueden ir cualquier otro día, pero ya no es 2 por 1. Exactamente. ¿No? Ujú. Para que vayan redes sociales, por favor. Perdón, nada más en Boletópolis Sí. o pueden comprarlo también en taquilla directamente en el Ahí en el espacio. hormiguero. Y en las redes estamos como Yutlani Teatro, con Y al principio, Yutlani Teatro, en X, en Facebook, en Instagram, TikTok. Estamos en todas como Yutlani Teatro. Para que los Sí. sigan. Y ojalá yo pueda darme una oportunidad de Por verlos. favor. Me va a por poder favor. encantar ver esta Ojalá, historia. ojalá. que sí. Ver un dragón por ahí volar, unos aviones, unos borreguitos, Sí. que todo sale en Teatro de Sombras. Ay, Sí, qué sí, lindo. Va a ser- Qué es lindo, magia, qué es lindo. magia. Felicidades. Muchas gracias. Qué bueno que hacen a través de este arte sensibilizarnos y les agradezco que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias, al Gracias contrario. a ti, Gracias a hasta todos. Gracias, Muy chicos. buenas